Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de nuestra cátedra de la Santanderianidad y hoy hablaremos de un tema que en lo personal fue realmente emocionante consultar el trabajo de investigación que realizó el doctor Wilman Amaya y su libro Las capitulaciones de Zipaquirá. Y con este trabajo de investigación que hace el doctor Wilman, pues esclarece muchos mitos, leyendas, injusticias y bueno, resalta algunos personajes que durante este episodio lo vamos a estar resolviendo de la mano con el libro. Una nota especial en este episodio para manifestar que desde muy pequeña yo sentí una profunda fascinación por las ciencias sociales y eso me llevó a elegir la carrera que es Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas, una carrera que me ha permitido recorrer distintos territorios, conocer de cerca a las personas, entender sus realidades, sus culturas, sus costumbres y sobre todo la historia. Y debo confesar, yo crecí en el municipio de Charalá y como muchos en esta comunidad, celebré con entusiasmo los días 4 de agosto, conmemorando las gestas de independencia y tema de los comuneros. Sin embargo, con el tiempo y con las visitas a otros municipios, comprendí que la historia no está completa, razón por la cual comparto este episodio e invito a consultar el documento del doctor Willman. En estos actos conmemorativos, que muchas veces se vuelve eso tan repetitivo, yo no sé si ustedes han hecho la tarea, pero yo en algún momento sí la hice. En estos actos conmemorativos, pues los discursos son muy repetitivos. Se cambian las palabras, pero el mensaje es igual, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de la historia? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Fue entonces cuando entendí que muchas de las versiones que circulan pertenecen a una tradición oral que con el paso de los años ha tergiversado hechos importantes. Si es necesario, podamos ayudar a estas nuevas generaciones en comprender nuestra historia, porque sí es necesario entender nuestro pasado para mejorar nuestro presente y por supuesto construir un mejor futuro. Que por eso este episodio es también una invitación a ir más allá, no simplemente quedarnos con lo que nos dice el profesor, sino a investigar, a leer, a contrastar fuentes, a consultar documentos antiguos, a revisar los trabajos de investigación contemporáneos. Las universidades cada semestre están sacando nuevas tesis de los estudiantes de pregrado y nos lo estamos perdiendo. Por eso es el llamado a la investigación. Solo así podremos reconstruir con mayor fidelidad nuestra memoria histórica y preservar con responsabilidad nuestro patrimonio cultural, que de eso es que se trata la Cátedra de la Santanderianidad, y apoyándonos también con trabajos de investigación para ir construyendo eslabones nuestro patrimonio cultural. Y volviendo al trabajo de investigación realizado por el doctor Willman, nos revela algo muy interesante y él describe que es el primer gran levantamiento social del nuevo reino de Granada. Cuando comencé a leerlo, me di cuenta de que el relato no solamente se limita a la Villa del Socorro ni a San Gil, sino que aquí incluye muchas parroquias. Hoy llamamos que son los municipios. Y este es un llamado que cuando celebremos el 16 de marzo, involucremos a todos los demás municipios, porque no solamente los méritos se los puede llevar la Villa del Socorro o la Villa de Nuestra Señora del Socorro, sino aquí empecemos a involucrar a los demás municipios que formaron parte de esta gran revolución. El libro nos muestra unos antecedentes y es que en el siglo XVIII llega familia Los Borbón, llega a la corona española y empieza a gestarse una serie de tensiones en su momento. Debo confesar que cuando leí como ese fragmento destacando a la familia Borbón, pues yo no tengo ni idea de quiénes son los Borbón. De ahí que es el siguiente episodio para poder entender la mirada de lo que estaba ocurriendo en la corona española allí en España
qué estaba pasando, porque todas las decisiones sí se toman en España y eso existen unas consecuencias que repercutió en los tres virreinatos que habían en el territorio de América. Habla acerca de un antes del levantamiento del 16 de marzo y un después. En ese antes del levantamiento del 16 de marzo, describe quién fue el primero que encendió la chispa. Pues no fue la Villa del Socorro. Aquí encendió la chispa fue Simacota, le siguió Mogotes y le siguió Charalá. Y eso lo vamos a ver más adelante. Comprender estos detalles requiere de entrar en un contexto territorial para poder visualizar qué pasó, cómo se llegó al 16 de marzo, qué pasó en los siguientes días, cuándo se firmó las capitulaciones. Son fechas que en este libro lo describe, pero que como santanderianos lo desconocemos. Y para entrar en contexto, es necesario entender que en aquella época, estamos hablando de 1780, donde realmente arranca el movimiento social, estaba organizado por provincias y una de las más extensas es la provincia de Tunja, que abarcaba lo que hoy conocemos como los departamentos de Boyacá, Santander, norte de Santander. Sin embargo, tras la revolución del 16 de marzo de 1781, llevó a que esta gran provincia se dividiera en varias provincias. Entre esas está la provincia del Socorro, la provincia de Tunja, la provincia de Pamplona, la provincia de Ocaña, para que la administración sea un poco mejor administrada. Hace una revisión crítica de las versiones tradicionales sobre los personajes de la revuelta comunera y uno de los puntos que me llamó la atención, como desde el colegio a mí me enseñaron que los protagonistas eran José Antonio Galán y Manuela Beltrán, mientras que en este trabajo de investigación los personajes que resaltan son otros. Eso solamente significa que nuestra historia necesita ser revisada, necesitamos llegar a acuerdos y empezar a contar la historia como es. Comencemos, todo comienza o la chispa que encendió la inconformidad popular tiene su raíz con la subida de los impuestos. Pero vale la pena preguntarse, ¿por qué se incrementaron los impuestos en ese momento? Bueno, la respuesta se halla cuando llegó al trono el rey Carlos III en el año de 1759 y este gran personaje forma parte de la familia de los Borbón. Tiene una amplia experiencia en administración del Estado y él encontró dos informes económicos elaborados por sus antecesores, equivalentes a lo que hoy llamaríamos como un diagnóstico fiscal de los tres virreinatos americanos. Y estos tres virreinatos es la Nueva España, lo que hoy es México, la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, y el virreinato de Perú. Justo cuando Carlos III asume el poder, en ese momento también Inglaterra le declara la guerra a España y se desata un conflicto militar que exigía una respuesta contundente y para ello se hizo indispensable fortalecer la Armada de Barlovento, una flota naval encargada de proteger los galeones que transportaban el oro y mercancías desde los puertos de los diferentes puertos que tenía el continente americano. Y esos puertos eran Cartagena, en la Nueva Granada, Veracruz, en México, en la Nueva España, en Buenos Aires. Bueno, estos galeones salían del continente americano y llegaban a España. Pero entonces, detrás de ese carro de valores, esos camiones que transportan dinero, siempre hay los ladrones que están buscando la forma de cómo robarse en el botín, pues aquí esto surgen los piratas y por eso la Armada de Barlovento era quienes protegían a los galeones. Y para fortalecer esta Armada de Barlovento, pues eso se necesita comprar más barcos, entrenar más personal militar, comprar cañones, balas, bueno, todo lo que implica este tema de la seguridad de los galeones, y eso es algo muy costoso. Por eso Carlos III se apoyó con estos informes económicos para tomar decisiones y resultado, había que recaudar más recursos para financiar la defensa del imperio
Y es así como decidió enviar visitadores reales a los tres virreinatos, encargados de revisar las cuentas, de organizar la economía y, por supuesto, incrementar la carga tributaria. Y entre esos visitadores, pues está el señor Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, primer protagonista de esta historia de las capitulaciones de Zipaquirá. Este hombre es de gran preparación, de disciplina, bueno, esto es con toda la educación del momento, un experto auditor, un contador general. Esta persona salió de España, viajó, llegó a Cartagena, de Cartagena llegó a Santa Fe de Bogotá y allí se puso a disposición del virrey Manuel Antonio Flores para aplicar las reformas económicas dictadas desde la corona, y su misión realmente no fue fácil porque de aquí, digamos, el virrey tenía que comunicar a todas las parroquias del territorio donde se implementarían los nuevos impuestos, los monopolios reales, y esto hizo que, pues están los edictos, cuando llega esa información, se publica. Por eso el edicto es un documento oficial, se expone al público, y este es un documento que se lee y es ahí donde genera el malestar en las comunidades. Esta regulación no fue bien recibida, no solo afectó la economía de muchas regiones, sino que también evidenció el poder colonial y su desinterés por las necesidades locales. De ahí surgió poco a poco la semilla de la inconformidad, que más tarde se traduciría como esos levantamientos sociales y más adelante con el tema de la independencia, ¿no? Bueno, uno de los cambios más drásticos que ocurrió, o de esos impuestos, es el tema de la administración del aguardiente. Las autoridades compraban directamente la caña de azúcar para poder hacer esa destilación. Se instalaban estos destiladeros y luego comercializaban el producto a la población. Y esto hace que era un real por un litro de aguardiente, y por supuesto eso no hay forma de cómo pagar este tema del aguardiente, por lo menos en el departamento de Santander. Me enteré hace poco que los impuestos a las bebidas alcohólicas es de los impuestos más costosos que tiene Colombia. Esto es un apunte solo para reflexionar, ¿no? O otro impuesto que tiene que ver con este impuesto de la alcabala, consistía un gravamen del 4% a la compra y venta de bienes. Cuando leí este tema del 4%, automáticamente me llevó a pensar en nuestro querido impuesto de la actualidad, que es el 4 por mil. Y llevamos 236 años con este impuesto. Bueno, aunque alguno me dirá, pero es que el impuesto del 4 por mil es hace poco. Por eso es la reflexión. La reflexión de este documento. Este 4% viene desde el movimiento comunero. Aquí nos damos cuenta que no es que estemos volviendo a repetir nuestra historia, es que realmente no lo hemos podido superar. En la actualidad estamos hasta el tope de impuestos y a eso súmele la corrupción. No vamos a profundizar sobre este tema de la corrupción, sino más bien continuemos qué dice nuestro libro de las capitulaciones de Zipaquirá. El primer foco de insurrección empezó en 1780 y aquí empezó en Simacota el día 22 de octubre. Se cuenta que dos guardias agredieron brutalmente a un comerciante y, por supuesto, salió a la defensa del comerciante, a tal punto que estos dos guardias pues salieron gravemente heridos, a tal punto que pues no aguantaron mucho tiempo de vida y murieron, ¿no? Eso así fue la chispa. Aquí está el primer fogonazo y voy a resaltar. 22 de octubre de 1780. Simacota era una parroquia no tan significativa como la Villa de Nuestra Señora de, del Socorro, ¿sí? Más adelante, mm, el 29 de octubre, mm, más de 300 personas se unieron a la protesta. El 17 de diciembre de 1780 se suma el municipio de Charalá con 1.000 personas. Activamente no estaban de acuerdo con este fenómeno. Le sigue la siguiente fecha, que es el 16 de marzo, en un día aparentemente tranquilo, un día de mercado en la villa de Nuestra Señora del Socorro.
la escena, mujeres saliendo con sus canastos para ir a hacer el mercado, los comerciantes ofreciendo sus productos, todo esto estaba en calma. Y es que es el propio alcalde de la villa quien manifiesta que de ese gran tumulto, en horas de la mañana estaba muy tranquilo, pero ya en horas de la tarde, cuando ya se supone que las personas van a desplazarse a su lugar de origen, pues no se van, se quedan en la plaza de lo que es hoy en día la plaza de Chiquinquirá en el Socorro, y es ahí donde se forma como ese tumulto de personas que el alcalde sube, está como mirando desde el balcón, está en un segundo piso, manifiesta que la única persona que reconoció de ese tumulto frente al edicto, pues fue Manuela Beltrán, quien estaba en ese tumulto y donde se estaba rompiendo el edicto. Pero fue de la única manera de poder ver quién realmente fue quien rompió el edicto. Bueno, eso no está muy claro. Hombres no lo reconoció debido al tema del sombrero, porque el sombrero de la época era muy grande y no se podía ver claramente el rostro. Como datos curiosos, solo para que usted que me está escuchando, es importante resaltar que el hecho de la manifestación y de romper el edicto fue en lo que hoy en día es Parque de la Chiquinquirá, es una plazoleta, pues esa era la antigua plazuela de mercado. En la actualidad, la placa conmemorativa del 16 de marzo, donde se rompió el edicto, esa placa se encuentra en el Parque de la Independencia. Esa placa conmemorativa que se encuentra en el Parque Principal del Socorro, que es el Parque de la Independencia, esa placa conmemorativa está ubicada en el Banco de Vivienda, pues ese no es realmente el sitio donde se expuso el edicto. Otro dato curioso es que ¿por qué se llama la Villa de Nuestra Señora del Socorro? Fue porque el rey Carlos III emitió un comunicado reconociendo la Villa de Nuestra Señora del Socorro por ser leal, por ser fiel al régimen y por su fama de organización y sobre todo por obediencia. Se visibiliza esta villa de Nuestra Señora del Socorro porque ella recibió ese escudo de armas del rey Carlos III solo porque es una comunidad leal y fiel. Pero volviendo a nuestra historia, para calmar los ánimos y evitar que el levantamiento se extendiera, se provocó de inmediato un cabildo. Mire, esto así en términos de, sí, finalizando la tarde, cuando el alcalde vio que estaban como en esa revuelta, pues lo más fácil fue convocar al cabildo, llamaron a algunos manifestantes a dialogar, intentando llegar a un acuerdo y se logró. Se redactó un documento expresando su inconformidad con los impuestos, solicitando que las quejas fueran enviadas a Santa Fe de Bogotá. La comunidad firmó confiando en que serían escuchados, pero lamentablemente ese documento nunca llegó. En su lugar, lo que sí llegó a Bogotá fue una carta solicitando de carácter urgente tropas para poder defender la villa de Nuestra Señora del Socorro. La villa de Nuestra Señora del Socorro está fuera de control. Mándenos guardias, soldados y refuerzos. Cuando la comunidad se enteró que el documento pactado nunca llegó a Santa Fe de Bogotá y que todo lo contrario, lo que llegó fue otra cosa, pues esto es una alta traición, ¿no? Y esto sí desencadenó una reacción que vamos a describir a continuación. En este punto del libro se vuelve esto emocionante. Imaginemos como una escena de una película. Imaginen una mecha encendida que se va ramificando por varios barriles de pólvora. Cada barril haga de cuenta que es una parroquia en el territorio. Y empezamos. El 17 de marzo, en Simacota, se quemaron las existencias de tabaco, se sabotearon los depósitos de aguardiente. Luego en San Gil, el 24 de marzo, también un día de mercado, y aquí ocurrió algo extraordinario. Y es que fueron las mujeres quienes lideraron la revuelta. Sí, las mujeres sangileñas. Eso para mí también fue una sorpresa. Ellas fueron las que encabezaron el levantamiento con mayor fuerza y determinación.
Después de destrozar el edicto, en San Gil entraron a la oficina de administración de rentas, sacaron el tabaco, le prendieron fuego en la plaza, gritando que ni barlovento ni estanco de tabaco querer. Luego se dirigieron al cabildo y según las memorias del señor Salvador Plata, lo describió como un acto vergonzoso porque los funcionarios fueron expulsados por mujeres, los echaron del lugar. Lo que quedó claro es que las mujeres fueron protagonistas del descontento colectivo, pero es que este hecho no paró allí. Sigue el 25 de marzo con el levantamiento que llegó a Pinchote, donde nuevamente las mujeres lideraron la protesta, se enfrentaron a los guardias del estanco, destruyeron las balanzas, sacaron el tabaco y lo incendiaron en la plaza pública. Pero el día de mayor intensidad de esta revolución fue el día 30 de marzo. Y en este día 30 de marzo, en la villa de Nuestra Señora del Socorro, sale una nueva protagonista que nadie nos ha contado sobre ella, pero que en este libro sí lo describe, y es una mujer que le llaman la vieja Magdalena. Ella muy airada, desafiante, arrojó, se enfrentó tanto a los guardias, se enfrentó, sacó a relucir el tema del tabaco, a derribar, a pisotear, motivando también a las demás personas, rompieron las puertas, irrumpieron en el lugar donde se guarda el aguardiente y el tabaco. Bueno, esto aquí se armó la de San Quintín y todo eso lo incendiaron en esa plaza pública. Una vez que el pueblo está sublemado, pues ¿quién controla a la multitud? La villa de Nuestra Señora del Socorro se encontraba sumida en el caos más profundo. Este movimiento que inició el 16 de marzo como protesta por el cobro de la alcabala en menos de un mes, ya contaba con más de 6.000 personas levantadas. Los daños a los estancos reales eran totales. No quedó nada por quemar. Se destruyó todo. Las autoridades que estaban en la villa Nuestra Señora del Socorro salieron huyendo para Santa Fe u otros optaron por ocultarse. En la villa quedó abandonada a su suerte en manos de los plebeyos que tampoco sabían cómo controlar este desorden del alzamiento. Y es aquí cuando aparece Juan Francisco Bermeo. La historia, como lo narra en el libro, entiendo y comprendo la importancia de este personaje, porque este es un personaje que era reconocido en el territorio, un terrateniente, un personaje muy respetado de tanto de la élite de los españoles como de los criollos, como de los pobres también, muy reconocido por las familias del Socorro, y su designación, junto con otros capitanes, asumió el liderazgo, aplacar los ánimos del momento y cómo organizarse. La decisión de ir a Santa Fe de Bogotá no surgió con que se reunieron, sino fue de forma estratégica como buscar un personaje que tuviera esa gran habilidad, pudiera influir en todas las líneas sociales para poder calmar los ánimos y así pensar mejor cómo buscar una solución a la situación. Con esta decisión, tanto los criollos como los plebeyos comenzaron a actuar en conjunto, cada uno con sus intereses, pero con un objetivo común, oponerse a los abusos fiscales. Llegando a ese acuerdo, viene la siguiente, que es la organización. Muchos de los designados aceptaron sus cargos. Cargos es que allí se habla mucho de los capitanes, capitanes de diferentes parroquias, quienes a su vez asumieron ese compromiso, no solo por proteger tanto sus vidas como de sus familias en medio de esta revuelta, como realmente pensar antes de actuar y el siguiente paso es cómo movilizar la gente. Esos líderes tienen esa habilidad de tener pensamiento estratégico y eso siempre lo he resaltado en otros episodios. Cuando una persona tiene esa habilidad de pensamiento colectivo, de pensamiento estratégico, es una persona que vale oro en esos instantes y es un líder natural, es un líder que conoce la situación y puede visualizar
la gravedad del asunto, pero puede también orientar a las masas las siguientes acciones a desarrollar. Pero la revuelta continúa. El 21 de abril, también un día de mercado, se despierta Vélez, luego el 22 de abril le sigue Gambita y ese mismo día le sigue Mogotes, el 25 de abril le sigue Zapatoca, el 29 de abril a Tequia, que hoy es Málaga, el 3 de mayo le sigue Sogamoso y le sigue también San Andrés de Huaca. Si nos damos cuenta, en cada fecha nos damos cuenta que son varios municipios que siguieron este movimiento social. Por eso es que resalto que la villa de Nuestra Señora de Socorro no puede llevarse todos los méritos. Aquí es que fueron muchos municipios para poder hacer todo este movimiento social y llegar a 20.000 hombres. No como me lo contaron a mí en el colegio, que saliendo del Socorro salieron 20.000 hombres. No, estos 20.000 hombres son de diferentes parroquias. Sí, hoy en día los llamamos municipios. Entonces, si miramos este panorama, demuestra la dimensión de lo que fue este levantamiento. Fue un movimiento amplio, pero también fue coordinado desde lo local. Y aquí se lleva los méritos a Juan Francisco Bermeo. Le sigue otra fecha, que es el 3 de mayo. Se reunieron los capitanes generales del movimiento comunero y una de sus decisiones no se podía seguir quemando el tabaco, sino que más bien era hacer uso de esos recursos para poder financiar los gastos del movimiento. Y en su lugar se nombraron administradores responsables de la venta, pero esta vez con ese pensamiento de, o esa decisión de los precios justos. Es decir, se recolectaba tanto el aguardiente, el tabaco, y eso se revendía, y eso era una forma de poder sostener ese gran movimiento, movilizar este número de personas. Pues estas personas necesitan comer, necesitan dormir, necesitan armamento. Ajá, ¿y de dónde? Bueno, eso me parece realmente muy loable, esas decisiones, ¿no? Se resalta mucho, para poder organizar este movimiento, se creó el Supremo Consejo de Guerra. A través de este Supremo Consejo de Guerra, cuyo líder es Juan Francisco Bermeo, allí se impartió instrucciones, se organizó la logística, las finanzas y se estructuró la cadena de mando. Y aquí me detengo porque en toda revuelta sí es necesario que haya ese liderazgo, esa estructura de organización. Ahora sí ya hay mayor claridad, ahora sí ya hay más lógica en el desarrollo de los acontecimientos. Aquí Bermeo demostró ser un líder muy meticuloso, estableció que los capitanes de cada parroquia podían solicitar apoyo económico a las familias adineradas. Esto dictó múltiples formas de cómo fortalecer la causa. Bermeo organizó de forma magistral diferentes tropas, tanto en Oiva, en Moniquirá, en Mogotes. Todo esto estaba ocurriendo en la antigua provincia del Socorro, pero ¿qué estaba pasando en Santa Fe de Bogotá? Pues en Santa Fe de Bogotá estuvieron evaluando la situación y comprendieron que no contaban con la información suficiente sobre el número de personas y cómo estaba la organización de los comuneros. Y ellos a su vez no contaban con los recursos ni de personal, ni de municiones, ni de poder de decisión de cómo detenerlos. Y allí surgió temores, incertidumbre, y cuando llegaron las noticias en los primeros días de mayo, muchos de los personajes importantes del virreinato pues decidieron huir hacia Cartagena. Y entre esos está el señor Piñeres. Bueno, se llega el 6 de mayo. Las tropas españolas que estaban en lo que hoy se llama Puente Nacional, pero en aquella época se llamaba el Puente Real. Las tropas españolas estaban atrincheradas, vieron llegar una de las líneas de movimiento social, y una de las primeras líneas llegó a Puente Real, y los mismos españoles se dieron cuenta, posición estratégica que tuvieron los comuneros, a tal punto las tropas españolas pues sintieron miedo de lo que estaba sucediendo. Entonces
del grupo del movimiento comunero se acercaron solo para informar que era mejor que las tropas españolas se rindieran, pero no hicieron caso. Y es así como llega el día 8 de mayo, donde ya llega todo el mayor número de esa línea comunera. Mandaron nuevamente a dos personajes para llegar a ese acuerdo de rendición por parte de las tropas españolas. No fue posible. Por supuesto, esa mañana del 8 de mayo, toda la tropa de los españoles, lo poco que había, porque no eran muchos, tropa comunera rodeó el pueblo y ahí sí no tuvieron nada más que hacer sino rendirse, ¿no? Pero antes la tropa comunera quemó dos o tres casas y eso lo que simbolizaba era que estaban hablando en serio. Si no se rendían, no entregaban las armas, pues iban a empezar a quemar el pueblo. Y pues al ver el humo de estas dos o tres casas que quemaron, ahí sí ya las tropas españolas se tuvieron que rendir. Un resumen de lo que pasó con el 8 de mayo, pero que amerita que ustedes lo puedan profundizar en el libro. Cada 8 de mayo, Puente Nacional celebra este acontecimiento de los comuneros. Obviamente que la invitación es a consultar el libro de las capitulaciones de Zipaquirá para que esta conmemoración sea lo más real de cómo fueron realmente los hechos, los acontecimientos. El movimiento comunero continúa su marcha hasta Santa Fe de Bogotá. Juan Francisco Bermeo se reunió con sus capitanes y diseñó un nuevo plan estratégico solo para fortalecer sus tropas que venían desde San Gil, venían del Socorro, pero también envió o la línea que estaba en Puente Real, la envió a marchar a Tunja con el objetivo de reclutar nuevos combatientes y avanzar en la planificación hacia Santa Fe de Bogotá, bajo estrictas medidas de prudencia y de discreción. Mientras eso estaba ocurriendo con el movimiento comunero, pues en Bogotá, como se quedaron sin autoridades, pues aquí sale otro personaje protagónico y es el arzobispo Caballero y Góngora. Al notar la gravedad del momento, pues él se acerca a los que se quedaron como el segundo mando y dijo, no puedo mirar con indiferencia la inminente perdición del reino y por ello resolví sacrificar mi vida como cristiano. Declaró con firmeza el arzobispo Caballero y Góngora, consciente de la gravedad de la situación, comprendía que era urgente salir al encuentro del movimiento comunero antes de que llegaran a Santa Fe de Bogotá y así buscar una salida negociada al conflicto. Los oficiales que quedaron en representación del virrey estuvieron de acuerdo con su propuesta y aprobaron ese plan para entablar negociaciones con los líderes del movimiento comunero para evitar un desenlace violento en la capital del virreinato. El día 13 de mayo, el arzobispo y los comisionados de la Real Audiencia llegaron a Zipaquirá, desde donde enviaron una carta a Bermeo con el siguiente mensaje. Con el objeto de establecer la tranquilidad pública en todo el reino y reconciliar los ánimos de los vecinos de las villas de San Gil y Socorro y demás lugares bajo su jurisdicción, hemos llegado a este pueblo de Zipaquirá con amplias facultades para negociar. Tan pronto Juan Francisco Bermeo recibió la carta, sabiendo que el camino a Santa Fe estaba despejado, mientras tanto, Bermeo estaba en Moniquirá y allí fue donde recibió la carta, donde se le manifestaba, ya con esa información, pues lo que busca es ese acercamiento entre Caballero y Góngora. Y mientras tanto, mientras Bermeo se acerca a Caballero y Góngora, las otras dos líneas, una línea que estaba en Tunja y la otra línea que se estaba acercando a Tunja por el lado oriental, los que venían de Tequia. Y entonces aquí traigo a cotación unas fechas muy importantes. El 6 de mayo, Moniquirá se levanta con 100 hombres. En Concepción, en la parroquia de Concepción, en el Valle de Tensa, se integra también Chita, que eso es en Boyacá, también se suma con 200 hombres. El 8 de mayo se suma Sogamoso. El 9 de mayo Pesca, que eso es una parroquia en Boyacá. El 12 de mayo se suma Suratá y Matanza. Continuando con Cerrito, Santa Rosa de Viterbo, se une con los de Sogamoso para conectar con Tuna. Y de ahí continuar a Santa Fe de Bogotá.
Mientras tanto, las tropas de Puente Real avanzaban por la ruta directa hacia la capital. A Berbeo le llega la noticia de que Caballero y Góngora se encuentran en Zipaquirá para encontrar como un punto neutral para poder negociar. Llegamos a este punto de que fue la negociación. Y como en todo proceso de levantamiento social o de insurrección, es esencial tener un objetivo claro y no perderlo de vista. Y en este caso, el interlocutor por parte del virreinato de la Nueva Granada estaba representado por el arzobispo Caballero y Góngora, quien se convierte en una figura clave no solo como autoridad eclesiástica, sino como un mediador político. Se le atribuye un papel casi heroico porque asumió el riesgo y la responsabilidad de buscar una salida pacífica al conflicto. Berbeo, al recibir la propuesta del arzobispo, consultó a sus capitanes, quienes se encargaron de redactar el primer borrador de las capitulaciones. Y este documento tenía una serie de peticiones, derechos y exigencias por parte del movimiento comunero. Y allí hay 35 cláusulas cuidadosamente desarrolladas, lo cual evidenciaba la seriedad y profundidad de las dificultades y demandas que tenía el movimiento comunero. Y aquí yo quiero detenerme para que juntos podamos analizar este proceso de negociación. Es la importancia de redactar un documento, de dar lectura a un documento y por sobre todo de la interpretación del texto son muy importantes. En un proceso de paz, son esas personas que tienen esa gran habilidad para negociar, para llegar a puntos en común y llegar a acuerdos. Hay que ser uno congruente con los compromisos de negociación. Un documento mal escrito o mal leído, mal comprendido, puede llevar a rupturas y conflictos internos. Y eso fue exactamente lo que pasó en este proceso de negociación de las capitulaciones de Zipaquirá. Algunos capitanes estuvieron de acuerdo, pero otros no estuvieron de acuerdo. Por eso se organizó o se realizó una segunda versión de las capitulaciones de Zipaquirá. Y en el libro están las dos versiones, dos capitulaciones, tanto la primera, que es muy contundente, pero esta segunda versión no tuvo como esa unanimidad de aceptación y lo que generó fue divisiones dentro del movimiento, razón por la cual en toda negociación exitosa se requiere de saber escuchar, saber escribir y saber interpretar. No basta con tener buenas intenciones, se necesita que haya claridad conceptual, capacidad de comunicación. A pesar del malentendido y la falta de consenso total, la segunda versión del documento, la que se utilizó para continuar con la negociación. Es así como el arzobispo Caballero y Góngora, en su papel de mediador autorizado por la corona, recibió oficialmente las capitulaciones, esta segunda versión. Y a partir de ahí se formuló un documento que fue enviado al virrey Manuel Antonio Flores, quien en ese momento ya se encontraba en Cartagena de Indias, pues lamentablemente este virrey nunca reconoció oficialmente el documento a las capitulaciones, alegó que había sido elaborado bajo coacción y por lo tanto no lo envió al rey ni le dio validez jurídica. Sin embargo, el arzobispo, con gran inteligencia política, hizo lo que estuvo a su alcance. Gestionó un comunicado en el que se ordenaba la suspensión de algunos impuestos y se concedía indulto a los capitanes del movimiento para calmar los ánimos. Como respuesta a ese comunicado del arzobispo, Juan Francisco Berbeo entendió que había disposición al diálogo y ordenó detenerse el avance hacia Santa Fe, Bogotá. En ese momento ya se habían movilizado miles de personas, por eso se habla de las 20.000 personas. Y detener esa marcha era una señal clara de voluntad negociadora. Es así como el 5 de junio, y lo resalto, el 5 de junio de 1781 debería ser reconocido como una fecha nacional
porque es en esa fecha donde se firmó las capitulaciones de Zipaquirá, independientemente de lo que haya seguido de ahí en adelante. Un documento redactado tanto por los regidores y por los capitanes, y se llegó a ese acuerdo. Por eso a finales del siglo XVIII, el descontento general. A continuación, yo voy a destacar como un fragmento para resaltar que había un gran descontento en el virreinato de la Nueva Granada. No se limitaba únicamente al aspecto tributario, sino que se fueron más allá de las alcabalas, de las guías, de las contraguías, de las donaciones, del monopolio del tabaco, del aguardiente, la relación entre los habitantes del territorio. Esto estaba totalmente deteriorado. La indignación también incluía que había abusos del clero, había elevados costos de servicios prestados por la corona, como el correo, como el papel sellado, el abandono de las vías, la miseria como sufrían los pueblos indígenas. Y aquí se resalta mucho el investigador que desde la monarquía española, o sea, sí estaba, sus órdenes era de cuidar el bienestar de los indígenas, pero una cosa es lo que ocurre allá y otra cosa es lo que pasaba acá en el territorio de la Nueva Granada, donde allí en ese documento se describía cada uno de los sufrimientos de los pueblos indígenas, que había un constante autoritarismo de los oficiales reales desde el regente visitador general hasta los jueces, los guardias, los administradores de renta, los diezmos, etcétera. A ello se sumaba la marginación sistemática de los criollos frente a los funcionarios peninsulares, quienes los funcionarios españoles directamente de España se acaparaban los cargos de poder en los distintos niveles de administración virreinal y así entre otras cosas. Por eso estas capitulaciones de Zipaquirá es un documento muy, muy importante que debió haber sido material de consulta cuando se llegó el momento de la patria boba, pues esto no fue posible, ¿no? Pero así es nuestra historia. Y haciendo como un breve resumen, quiero resaltar la labor que hizo el arzobispo Caballero y Góngora, que una vez concluida la negociación, decidió instalarse en la villa de Nuestra Señora del Socorro con la comunidad de los capuchinos durante 6 meses con el objetivo de asegurar la pacificación y evitar que se reavivara el levantamiento. Como parte del acuerdo y con el fin de mitigar los ánimos, se concedió el indulto a varios líderes del movimiento, incluyendo a Juan Francisco Bermeo, y esto permitió que el territorio recuperara cierta estabilidad y que los líderes o los capitanes regresaran a sus parroquias. Algunos capitanes que sí estuvieron de acuerdo con ese nuevo pliego de las capitulaciones, pues ellos fueron los que recibieron el indulto, pero están esos otros capitanes que no estuvieron de acuerdo, no firmaron el documento, sino que más bien continuaron con, y ya sabemos que cómo terminó, lo desarrollo en el episodio de José Antonio Galán, no lo voy a traer aquí a cotación. Bueno, como reflexión sobre el movimiento comunero, esto nos lleva a comprender que en toda revolución existen múltiples bandos y visiones, puntos de vista también. Hubo quienes apostaron por la negociación y otros optaron por la confrontación total. Ambas posturas nacieron de la indignación legítima frente a un régimen opresivo. Unos recibieron el indulto, pero otros recibieron un castigo que no se merece ningún ser humano, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Esta historia, con toda su riqueza y lo compleja, admiro la destreza en la escritura del investigador. Esta historia merece ser reconocida, merece ser enseñada, porque forma parte de nuestra identidad cultural santandereana y colombiana además. Con la lectura de este gran trabajo de investigación, me llevó a experimentar una infinidad de emociones, tanto así que lo leí. Mientras yo iba avanzando en esas páginas, no podía evitar pensar o recordar esa otra obra, una obra literaria, que si no la han leído la recomiendo, se llama Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas, y ese personaje de el cardenal Richelieu, algo así, muy parecido,
con el arzobispo Caballero y Góngora. Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo difícil. Y bueno, aquí lo resalta que pues sí se necesita en un proceso de negociación, se necesita una persona hábil para la negociación. Se le reconoce como esa gran capacidad diplomática, ¿no? Bueno, gracias a su temple, a su inteligencia, a su habilidad para calmar los ánimos exaltados, de conducir las negociaciones con sensatez, logró encauzar un proceso que amenazaba con desbordarse, entre comillas, porque Juan Francisco Bermeo ya tenía todo fríamente calculado las tres líneas. Su intervención fue tan decisiva que es así que el rey Carlos III lo recompensó nombrándolo virrey de la Nueva Granada. Que esa era otra de mis preguntas, porque ¿cuántos virreyes ha tenido la Nueva Granada? Bueno, eso aquí ha tenido varios, pero aquí se resalta mucho en nuestra historia al nuevo virrey Caballero y Góngora, que es el resultado de esa negociación magistral que tuvo con el movimiento comunero. También hago la siguiente reflexión y es que encontrar líderes capaces de apaciguar conflictos es necesario tener una vocación conciliadora con esa templanza para tomar decisiones en medio del caos. Es algo que realmente merece ser valorado, no solamente por ese tiempo atrás, sino en la actualidad. Necesitamos buenos negociadores, llegar a esos acuerdos de paz porque nos merecemos que en nuestro territorio se pueda vivir en paz. Ya para cerrar este episodio, pues no me queda más sino recomendar que lean el libro de Capitulaciones de Zipaquirá del doctor Wilman Amaya, un trabajo de investigación cuya descripción palabra a palabra emociona muchísimo, permite conocer diferentes ángulos de la historia. Se visibiliza a Juan Francisco Bermeo, que en su momento fue tildado como traidor, pero resulta que no es así, sino aquí fue una mala interpretación del mensaje del documento, por eso fue que se hizo esa división. Pero aquí Juan Francisco Bermeo resalta que hizo una muy buena labor, jugó un papel fundamental no solo en la negociación de las capitulaciones, sino también en la labor de recorrer distintas parroquias para comunicar los acuerdos alcanzados y de alguna manera mantener la paz, organizar mucha gente para tenerlos como calmaditos y direccionarlos, pues eso no es una tarea fácil. Logró transformar un movimiento con gran potencial de violencia en un proceso de diálogo y sobre todo aquí dejó ver sus habilidades de pensamiento estratégico y eso sí es algo digno de admirar. Y bueno, en este relato, más que una crónica del pasado, es también una lección para el presente, porque pelear, eso sí que es muy fácil. Y como santanderianos somos, pero expertos en el tema, pero liderar con pensamiento estratégico y con sentido de conciliación, eso sí es lo verdaderamente difícil. A partir de esta lectura, ahora veo con nuevos ojos la figura de Juan Francisco Bermeo, sino es un estratega, es un líder, es un conciliador, un hombre que supo leer la situación, supo actuar con prudencia, visibiliza en su momento a José Antonio Galán. Hay una descripción donde Bermeo resalta las habilidades de José Antonio Galán. Lamentó que José Antonio Galán haya sufrido esa consecuencia tan letal. Y bueno, pues aquí lo que nos invita con esta historia es que necesitamos reescribir nuestra historia, analizar los diferentes puntos de vista, no poner en pedestal a algunos personajes, hay que mirar bien los hechos y aprender que de la violencia no nos lleva a ningún lado. Pues yo les agradezco, me haya acompañado hasta el final, gracias por escucharme. Está el documento digital que también aquí abajo en la descripción ustedes lo pueden consultar y pueden también estudiarlo y entusiasmarse con esta hermosa historia. Muchísimas gracias y feliz noche para todos.